Queridas damas, hoy deseo abordar un tema que he discernido a lo largo de mis más de 3 décadas como especialista en psicología clínica. Una perspectiva que se ha forjado en la observación minuciosa de innumerables interacciones humanas y que se aparta, de forma radical, de las simplificaciones y los clichés que a menudo se encuentran en el vasto y a veces superficial universo de los consejos románticos. ¿Alguna vez te has detenido a meditar, con la profundidad que el asunto merece y con una introspección sincera, por qué ciertos caballeros parecen imposibles de cautivar? Como si una armadura invisible, impenetrable e inexpugnable los protegiera de cualquier flecha de Cupido, por muy certera que ésta sea, como si nada, absolutamente nada, ni el más sutil de los gestos o la más dulce de las palabras los afectara en lo más íntimo de su ser, o como si fueran inmunes, por alguna razón intrínseca, indescifrable y casi mística, a tu encanto innato y singular, a esa chispa única que te define. La revelación que te brindaré hoy, una verdad que he extraído de la experiencia acumulada a lo largo de los años y del estudio profundo de la psique humana. De sus recovecos más ocultos y sus motivaciones más primarias, no la hallarás, te lo aseguro con total convicción, en las páginas lustradas de las publicaciones de autoayuda romántica que proliferan en los kioscos, prometiendo soluciones rápidas y superficiales, ni en las producciones audiovisuales efímeras de afamados gurús del amor que prometen la felicidad eterna con un par de clics o un simple truco. Esta información, mi querida amiga, trasciende con creces las meras expresiones cariñosas, por muy dulces y bien intencionadas que parezcan, o las técnicas superficiales de seducción que se centran en el artificio, en la manipulación de la imagen. Se trata de algo mucho más intrínseco, más elemental, arraigado en las profundidades del ser, en la esencia misma de la conexión humana, y en última instancia mucho más eficaz en su aplicación práctica y en sus resultados duraderos, porque apunta a la raíz del deseo. Walter Rizzo, un pensador contemporáneo que ha explorado con maestría las complejidades de las relaciones, postula, con una clarividencia asombrosa, que el inconsciente no solo modela nuestras ensoñaciones más etéreas y nuestros anhelos más recónditos, sino que también esculpe, con una mano invisible pero poderosa, nuestras interacciones interpersonales y, en particular, la forma en que nos vinculamos emocionalmente con los demás, tejiendo hilos invisibles que nos unen o nos separan. Y es precisamente en esa esfera, en lo más recóndito y enigmático de la psique masculina, en ese abismo de pensamientos y sentimientos no verbalizados, donde se gesta la auténtica atracción, esa conexión inquebrantable y profunda que trasciende lo superficial, lo meramente físico o lo transitorio. No estriba, permíteme ser enfática y clara al respecto, en la apariencia física, por muy deslumbrante y perfecta que sea según los cánones de belleza, ni en el envío constante de fotografías impecables que busquen la aprobación externa, ni en la profusión desmedida de halagos sobre sus virtudes más evidentes, que a menudo suenan vacías y repetitivas. La verdadera sintonía, esa conexión que perdura y se fortalece con el tiempo, se fragua, se construye ladrillo a ladrillo, cuando aprendes a activar su apetencia emocional, esa necesidad primordial y profunda que él mismo, en su consciente, ni siquiera es consciente de poseer, esa sed de algo más allá de lo tangible. Porque indudablemente, y esto es crucial comprenderlo para cambiar tu perspectiva, los hombres también anhelan sentirse codiciados, deseados, valorados y admirados, pero de una manera radicalmente distinta a la que la mayoría de vosotras concibe y por ende a la que suelen aplicar en vuestras interacciones, cayendo en patrones ineficaces. Mientras nosotras, por naturaleza o por construcción social, tendemos a buscar una conexión profunda a través del diálogo, de las palabras que expresan sentimientos y pensamientos complejos. Ellos, de una manera casi instintiva, reaccionan a estímulos sutiles, a señales imperceptibles para el ojo inexperto, a indicios que apelan directamente a su imperiosa necesidad inconsciente de conquista, a su anhelo de reconocimiento y a su búsqueda de trascendencia en la mirada de la mujer que les interesa, en la forma en que ella los percibe. Y aquí reside, precisamente, la clave, el secreto, la verdad que casi ninguna guía te revela con la claridad que este tema amerita, porque va más allá de lo convencional. Al dominar el arte de la interlocución con su subconsciente, al aprender a sembrar esas semillas emocionales en lo profundo de su psique, él no solo pensará en ti de forma ocasional, como un pensamiento pasajero. Se verá compelido, de una manera casi irrefrenable, a no dejar de hacerlo, a que su mente te evoque una y otra vez, convirtiéndote en un pensamiento recurrente e ineludible. Imagina por un instante, visualiza conmigo con total claridad,
que él comienza a echarte de menos, a sentir una ausencia palpable, una nostalgia incluso antes de que se percate conscientemente de que le atraes de una manera significativa y profunda. Parece una exageración, ¿verdad? Una fantasía sacada de una novela romántica o de un guión de película. Pero no lo es en absoluto, te lo aseguro con la certeza que me da la experiencia. Existen frases específicas, actitudes muy particulares y coyunturas precisas, momentos de interacción estratégicamente elegidos, que desencadenan en su mente una suerte de fijación emocional, una obsesión benigna que lo impulsa a buscar tu presencia, a anhelar tu compañía. El inconveniente, el gran obstáculo que impide que esto ocurra con mayor frecuencia, es que el 99% de las mujeres desconoce estas prerrogativas, estas claves psicológicas fundamentales, y acaba incurriendo, sin saberlo, en equivocaciones que extinguen el deseo antes de que siquiera haya prendido una pequeña chispa, antes de que la llama pueda crecer. ¿Y cuál es una de las falencias más recurrentes, uno de los errores más comunes y a la vez más destructivos para la atracción? La creencia errónea, pero profundamente arraigada en el imaginario colectivo, de que ellos prefieren todo servido, sin dificultad, sin el menor atisbo de misterio, como si el camino hacia su corazón debiera ser una autopista recta y sin obstáculos, sin desafíos. Craso error, mis queridas. La libido masculina, ese motor del deseo, prolifera, se alimenta y se fortalece en el intersticio, en la incógnita, en lo no dicho, en aquello que queda velado y que invita a la exploración, al descubrimiento. Si te muestras excesivamente accesible, si te ofreces en bandeja de plata, si te presentas como demasiado obsecuente o excesivamente disponible, tu intelecto y tu instinto más primitivo lo clasificarán, sin que él sea consciente de ello, como un objetivo ya logrado, como una conquista ya consumada, perdiendo el interés en la persecución. Y cuando algo ya ha sido conquistado, cuando el desafío ha desaparecido, inevitablemente pierde su valor intrínseco en su sistema emocional, en esa compleja red de recompensas y motivaciones que impulsa el comportamiento humano, porque lo que se obtiene sin esfuerzo rara vez se valora. Walter Rizzo, con su profunda sabiduría sobre la psique humana y las dinámicas relacionales, esclarecía que el ser humano, en su esencia más íntima y en su búsqueda constante de plenitud, procura completar aquello que le falta, ese vacío existencial que percibe en su interior, esa sensación de incompletitud que lo impulsa a buscar en el exterior. Procura proyectar en el otro, en el espejo de la relación que establece, aquello que aún no ha asimilado, que no ha integrado plenamente en su propia individualidad, en su ser completo, en su propia sombra. Cuando tú, de una manera casi imperceptible pero profundamente impactante, de forma tácita y sin necesidad de grandes proclamaciones o discursos elaborados, encarnas esa porción de él que se encuentra incompleta, esa pieza faltante de su rompecabezas emocional, él comienza a percibirte no meramente como una mujer más entre la multitud, una figura genérica y olvidable, sino como esa figura enigmática, fascinante, casi arquetípica, que suscita en su fuero interno, en lo más profundo de su alma, algo que no logra verbalizar, que escapa a la razón y a la lógica, algo que lo impulsa inexorablemente hacia ti como un imán. Y eso, precisamente eso, es lo que lo obsesiona implacablemente, lo que lo mantiene pensando en ti incluso en los momentos más inesperados y en las situaciones más cotidianas, porque te conviertes en un misterio a resolver. Permítanme relatarles una breve anécdota verídica, extraída de mi propia experiencia clínica, un caso que ilustra a la perfección este principio fundamental de la atracción. Una de mis pacientes, de nombre Valentina, poseía una belleza deslumbrante, de esas que giran cabezas y capturan miradas, un carisma arrollador que la hacía el centro de atención en cualquier lugar al que llegaba, y una inteligencia aguda, capaz de mantener conversaciones profundas y estimulantes sobre cualquier tema imaginable. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, por un patrón que se repetía una y otra vez en sus relaciones, siempre acababa atrayendo a hombres que, después de unas semanas de aparente interés y entusiasmo inicial, perdían el entusiasmo y se desvanecían en el horizonte, dejándola con la sensación de no ser suficiente. Ella estaba convencida, con una fe inquebrantable y una buena intención, de que estaba actuando de manera impecable. Enviaba mensajes afectuosos y bien pensados, ofrecía disponibilidad constante para cualquier plan que él propusiera y demostraba un interés genuino y sincero en las vidas de esos hombres, creyendo que así los retendría. Pero ahí radicaba, precisamente, la equivocación, el error sutil pero devastador que minaba sus esfuerzos y la llevaba una y otra vez al mismo punto de partida. Cuando ella, con mi guía y un proceso de autoconocimiento, comenzó a modificar su perspectiva, a cambiar su enfoque radicalmente, a cesar en la búsqueda incesante de aprobación externa.
a presentarse segura de sí misma, con una convicción interna que no necesitaba validación de nadie, sin la necesidad imperiosa de impresionar a nadie. A establecer límites suaves pero inquebrantables que marcaban su propio valor y respeto por sí misma. Algo se transformó drásticamente en sus interacciones y en la forma en que los hombres la percibían. De repente, como por arte de magia, los mismos hombres que antes se distanciaban con indiferencia empezaron a cortejarla con vehemencia, a buscarla con ahínco, a sentir una atracción renovada y poderosa hacia ella, como si la vieran por primera vez. ¿Y qué fue lo que varió exactamente? Ella abandonó de forma consciente y deliberada el juego de la complacencia, el rol de la mujer que siempre dice sí para agradar a toda costa, y empezó a emplear su energía femenina de manera consciente, estratégica y poderosa, desde un lugar de autenticidad. Porque atraer a un hombre, mi querida, no es cuestión de implorar su atención ni de perseguirlo incansablemente como si fuera el último tren que pasa por tu vida. Es cuestión de inspirar, de encender en él una llama que lo impulse hacia ti por su propia voluntad, por un deseo genuino que nace de su interior. Y para ello necesitas cultivar una presencia, una aura que se sienta incluso en tu ausencia, una huella energética que permanezca en su mente y en su corazón, haciéndote inolvidable. La mente de un hombre opera en su nivel más básico como un sistema de gratificaciones, un mecanismo de recompensa que valora el esfuerzo. Si recibe todo sin el menor esfuerzo, si el premio se le entrega sin que deba mover un dedo, su cerebro, programado para la eficiencia y la búsqueda de desafíos, lo desecha como algo trivial, sin importancia real, porque no hubo inversión. Pero si experimenta la necesidad de ganarte, si siente que tu atención no está garantizada y que debe invertir algo de sí mismo, su deseo se enciende con una fuerza inusitada, no por manipulación alguna, sino por una programación neurológica elemental y arraigada en la psicología humana. El ser humano valora en mayor medida aquello que le supone un esfuerzo obtener, aquello por lo que ha tenido que luchar, aunque sea simbólicamente, porque la inversión genera apego. Entonces, ¿cuál es el auténtico secreto, la clave maestra, para que un hombre se obsesione contigo, para que su mente te convierta en un pensamiento recurrente e ineludible? No es el uso de clichés o frases prefabricadas que se recitan sin sentir, sin una conexión genuina. Es convertirte en una vivencia emocional inolvidable, una experiencia que se grabe a fuego en su memoria y en su corazón, que lo marque profundamente. Walter Rizzo, al desentrañar los misterios del inconsciente y la complejidad de las relaciones, disertaba ampliamente sobre los arquetipos, esas figuras universales, primordiales, que residen en el inconsciente colectivo de la humanidad y que influyen en nuestras atracciones. Si tú logras encarnar, con autenticidad y poder, el arquetipo que él precisa en ese momento de su vida, la musa que despierta su creatividad, la mujer que lo inspira a ser mejor, la que lo interpela intelectualmente y lo desafía a crecer, y al mismo tiempo, la que lo nutre emocionalmente, dándole paz. Su mente no podrá desprenderse de ti porque no te estará elucubrando con lógica fría y racional. Te estará sintiendo con todo su ser, con cada fibra de su existencia, a un nivel que trasciende la razón y se ancla en la emoción pura. Y aquí te va una advertencia crucial, una que debes grabar a fuego en tu mente, porque su desatención puede ser el naufragio de cualquier conexión incipiente, por prometedora que parezca. Si caes, sin percatarte y casi por inercia, en la trampa recurrente de enviarle mensajes cada 5 minutos, inundando su bandeja de entrada con tu presencia constante y asfixiante, de interrogarlo de forma persistente sobre lo que busca exactamente en una mujer, como si necesitaras una guía externa para ser aceptada y validada, o de intentar complacerlo en absolutamente todo. Anulando tus propios deseos, necesidades y límites personales, estarás operando, sin duda alguna, desde la inseguridad más profunda, desde la carencia emocional que emana de un temor irracional a la pérdida, a no ser suficiente. La carencia, déjame decirte con absoluta franqueza y sin rodeos, no seduce. La carencia inexorablemente repele, creando una distancia insalvable, un muro invisible entre tú y él. Lo que verdaderamente cautiva, lo que atrae con una fuerza magnética e irresistible, es la plenitud emocional, esa sensación palpable de que tú estás a gusto contigo misma, de que tu bienestar y tu felicidad no dependen de la presencia de otro, de que lo eliges porque así lo deseas, desde una posición de libertad, poder y abundancia. No porque lo necesites desesperadamente para sentirte completa, para llenar un vacío existencial que solo tú puedes colmar. Recuerda esto y hazlo un mantra en tu vida, una verdad innegable que te guíe.
Los hombres no buscan comprenderte en un sentido racional y analítico, desmenuzando cada una de tus palabras. Buscan en lo más profundo de su ser, sentirse plenos, vivos, vibrantes y elevados junto a ti, experimentar una intensidad emocional que eleve su propia existencia y les dé un nuevo significado. Ellos no se enamoran de lo que articulas con palabras vacías o superficiales, sino de cómo los haces sentir, de la resonancia emocional que provocas en su interior, de la atmósfera que creas cuando están cerca de ti. Si logras hacerles sentir, con cada gesto, con cada palabra, con cada silencio cargado de significado, que puede ser él mismo en su totalidad a tu lado, sin temor al juicio, sin presiones para ser alguien que no es, sin la necesidad de portar máscaras que ocultan su verdadera esencia, él regresará, atraído por esa autenticidad liberadora que le ofreces. Y no solo eso, querrá permanecer a tu lado, anclado a esa sensación de libertad, aceptación y bienestar que solo tú le brindas, porque en el fondo, todos, hombres y mujeres por igual, anhelamos lo mismo. Un refugio donde nuestra alma se sienta en casa, un espacio donde podamos ser auténticos sin reservas y sin miedo. Si tú te transformas en ese refugio, en ese santuario emocional, no habrá rivalidad posible, ninguna otra mujer podrá compararse con la experiencia única e irreemplazable que él vive a tu lado. Y si te parece que esto apenas está en sus inicios, que estamos rascando la superficie de un tema tan complejo y fascinante, estás en lo cierto. Porque lo que viene a continuación te mostrará, con ejemplos prácticos y directos, cómo emplear palabras específicas, gestos sutiles pero poderosos, y silencios estratégicos para dejar una huella emocional imborrable en su mente y en su corazón, que perdure en el tiempo. Los hombres no se conectan contigo únicamente por la retórica, por las palabras que pronuncias de forma superficial. Se conectan por lo que logras que sientan, por la emoción genuina que evocas en su interior cuando las expresas, por la vibración que transmites. Y esto, aunque parezca sencillo, una verdad obvia a primera vista, es una de las verdades más ignoradas, más desaprovechadas por la mayoría de las mujeres en sus interacciones con el sexo opuesto, lo que las lleva a cometer errores repetitivos. Porque cuando eliges las palabras idóneas, no solo por su significado literal, sino con la energía y la intención correctas, con una vibración que resuena con autenticidad, lo que en realidad haces es activar zonas profundas de su mente subconsciente, esos estratos ocultos que dirigen gran parte de nuestro comportamiento y nuestras atracciones. Las mismas zonas que Walter Rizzo exploraba con una dedicación asombrosa en su teoría de los tipos psicológicos y del inconsciente colectivo. Esos patrones universales que habitan en todos nosotros y que influyen en nuestras decisiones. Al tocar esa faceta emocional y simbólica del hombre, al apelar a sus arquetipos internos, comienzas a despertar en él algo que no puede racionalizar, que escapa a la lógica. Algo que solo puede experimentar, que solo puede sentir en lo más hondo de su ser, una conexión inexplicable pero poderosa. Y cuando eso ocurre, cuando esa chispa se enciende en su interior, tú dejas de ser simplemente una mujer más entre la multitud. Te conviertes, de manera innegable, en la mujer que le genera algo diferente, una experiencia única e irreemplazable que lo marca profundamente. Por cierto, ya te suscribiste a De Nuevo Conmigo para no perderte estos valiosos secretos y seguir transformando tus relaciones. Permítanme ilustrarles con un ejemplo muy habitual, una escena que se repite una y otra vez en las interacciones cotidianas y que probablemente tú misma has experimentado en más de una ocasión. Cuando muchas mujeres encuentran a un hombre que les resulta atractivo, que despierta su interés, suelen, casi por inercia, por un patrón aprendido o por la presión social, expresarle cosas como: «Qué apuesto eres, tienes una sonrisa encantadora, vaya, esos ojos son cautivadores y profundos». ¿Sabes cuál es el resultado exacto, la reacción predecible y a menudo decepcionante que esto provoca en él? Él, mi querida, ha escuchado eso 1000 veces a lo largo de su vida, de boca de innumerables mujeres que han intentado lo mismo. Ni siquiera lo registra conscientemente, no le genera un impacto real. Simplemente se vuelve parte del ruido ambiental, una alabanza genérica y predecible que carece de impacto, que no lo distingue de los demás. En cambio, tú emplearás una estrategia completamente distinta. Una que lo desconcierte, que rompa su patrón automático de respuesta y lo impulse, casi sin darse cuenta, a verte como algo singular, como una excepción a la regla, como una mujer que lo ve más allá de lo evidente. La próxima vez que converses con él, en lugar de recurrir a los elogios trillados y superficiales, díganle algo como: «Me impresiona de verdad la manera en que razonas». Es poco común, casi una rareza en estos tiempos, hallar hombres que tengan esa lucidez mental, esa capacidad de análisis tan profunda y esa claridad de pensamiento.
¿Y por qué esta frase, aparentemente sencilla en su construcción, posee tanto poder, tanta capacidad para generar una reacción profunda y duradera en su psique? Porque mientras la mayoría solo alimenta su ego superficial, su físico, su imagen, lo que es visible para todos y lo que ya sabe que tiene, tú estás tocando su esencia más profunda, algo mucho más arraigado y significativo para él. Su inteligencia, su visión del mundo, su autenticidad, la forma en que su mente procesa la realidad y se relaciona con ella. En ese instante, su mente se activa de una manera que no comprende del todo. Empieza a interrogarse, a formular preguntas internas que lo descolocan. ¿Por qué esta mujer ve eso en mí? ¿Cómo es posible que note lo que los demás ni siquiera mencionan, lo que para mí es tan inherente y que rara vez es reconocido? Y ahí, en ese preciso momento de autocuestionamiento y curiosidad, principia la conexión emocional que lo atrapa, que lo vincula a ti de una manera inusual, porque lo has hecho sentir comprendido en un nivel más allá de lo físico. Deseo revelarte 3 expresiones específicas que activan este tipo de atracción profunda, que penetran en su subconsciente y lo hacen pensar en ti de forma constante. Pero atención, y esto es fundamental para su eficacia. Si las utilizas sin autenticidad, si las recitas como una fórmula mágica, sin una conexión genuina con lo que sientes, sin una intención real, no surtirán el efecto deseado, se sentirán vacías. Poseen poder porque emanan de una energía segura y conectada contigo misma, de una convicción interna que se proyecta hacia afuera, de una confianza que no necesita validación. Primera. No sé por qué, pero hay algo en ti que me atrae de una forma diferente, algo que no puedo explicar. ¿Por qué funciona con tanta eficacia? ¿Por qué resuena tan profundamente en él? Porque su mente espera lo típico, los elogios físicos predecibles, la validación superficial que ya conoce y que no le sorprende. Pero tú introduces algo ambiguo, emocional, misterioso, que escapa a la clasificación inmediata, que lo deja pensando. Automáticamente, su mente se activa con preguntas que lo persiguen. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Qué parte de mí la atrae de manera tan particular? ¿Por qué es diferente a lo que he escuchado antes, a lo que me suelen decir? Acabas de ingresar sutilmente en su cabeza, en sus pensamientos, y no saldrás de ella tan fácil, porque has sembrado una semilla de curiosidad. Si este tipo de análisis te resulta útil y quieres seguir desentrañando los misterios de la atracción, no olvides suscribirte a De Nuevo Conmigo. Segunda frase que opera como un faro para su atención, una que lo distingue del resto y lo hace sentir especial. Me gusta la energía que emanas. Es raro encontrar a alguien con esa vibración tan particular, tan auténtica. Este elogio, como puedes observar, no se dirige a su cuerpo esculpido, a su apariencia física, ni a su estatus social o profesional, que son aspectos externos. Se enfoca en su presencia, en la esencia de su ser, en la atmósfera que proyecta, en la forma en que su ser resuena en el espacio. Y eso, mi querida, impacta su ego emocional, esa parte de su psique que busca sentirse único y valioso, que anhela ser reconocido por lo que es intrínsecamente. Lo hace sentir especial por algo que no puede controlar ni fabricar, algo que trasciende lo material y lo superficial. Es su esencia más pura, su aura. Y eso lo conecta contigo a un nivel casi simbólico, una conexión que resuena en lo profundo de su ser, más allá de las palabras. Tercera frase, cargada de intriga y misterio, una que lo dejará pensando en ti mucho después de que la conversación termine. Hay algo en ti que me hace sentir en paz, pero a la vez me confunde. ¿Te das cuenta del efecto que esta combinación de sensaciones, aparentemente contradictorias, produce en su mente? Estás creando una especie de tensión emocional, un enigma que requiere ser resuelto, una dualidad que lo intriga. Y cuando dejas algo abierto, cuando la respuesta no es obvia ni predecible, su mente se ve obligada a buscar respuestas, a rellenar los huecos, a darle sentido a esa ambigüedad. Él comienza a pensar más en ti, a recordar esa frase ambivalente, a buscar señales en tus acciones y palabras que le den una pista de lo que quisiste decir, de lo que realmente sientes. Walter Rizzo, con su brillantez en el estudio de la psique humana, decía que lo que no se resuelve en el consciente, el inconsciente lo sigue procesando, es decir, aquello que no logramos entender con la razón, nuestra mente lo elabora en lo profundo, generándonos una necesidad de respuesta. Felicidades, acabas de volverte su pensamiento recurrente, su enigma personal que no puede dejar de intentar descifrar. Y aquí viene una verdad dura, ineludible, pero necesaria para tu crecimiento y éxito en las relaciones, una que debes afrontar con valentía. Así como existen palabras y actitudes que despiertan su atracción emocional, también hay errores, falencias sutiles pero poderosas, que la destruyen sin que tú te des cuenta, como un veneno lento pero efectivo que mina la conexión. No importa lo bella que seas, lo impecable de tu apariencia, ni cuánto inviertas en tu vestuario, en tu imagen o en tu cuidado personal.
Si cometes estos errores, él perderá el interés, se alejará y no entenderás por qué, te sentirás frustrada y confundida. Error número 1, y uno de los más frecuentes y destructivos: hablar demasiado de ti misma. Muchas mujeres, cuando están frente a un hombre que les gusta, caen en la trampa casi por instinto o por la necesidad de validación, de querer impresionar, de mostrar lo valiosas que son. Hablan de sus logros académicos y profesionales, de sus viajes exóticos, de sus metas ambiciosas, de sus experiencias de vida, pero lo hacen en exceso, sin un equilibrio, sin darle espacio a él. Eso se siente para él como autopromoción forzada, como un intento desesperado de validación, y él lo percibe a nivel subconsciente, como inseguridad camuflada, como una necesidad de aprobación que lo agobia. Se desconecta emocionalmente, se aburre porque no le das espacio para sentir que él te está descubriendo, que está desentrañando un misterio, que está invirtiendo su propia energía en conocerte en lugar de que se lo des todo masticado. Si quieres desentrañar más errores comunes y evitarlos, no olvides suscribirte a De Nuevo Conmigo. Error número 2, y uno de los más insidiosos y perjudiciales para la atracción: estar demasiado disponible. Esto se manifiesta de diversas formas: responder a sus mensajes al segundo, como si estuvieras esperando con el teléfono en la mano sin tener una vida propia. Decir sí a cada una de sus invitaciones sin considerar tus propios compromisos, tus planes previos o tus necesidades personales. Cancelar tus planes previamente establecidos con amigos, familiares o actividades importantes solo para verlo, priorizándolo por encima de todo lo demás. Esto, mi querida, transmite una energía de carencia, de desespero, de que tu vida carece de otras opciones o intereses. No lo haces porque realmente lo desees desde un lugar de abundancia y elección, sino porque temes perderlo, temes que su interés se desvanezca si no te muestras siempre accesible. Y eso él lo siente, lo percibe a un nivel visceral, aunque no pueda articularlo con palabras porque su instinto lo detecta. Walter Rizzo diría que esa actitud activa un arquetipo negativo, la sombra femenina que se anula a sí misma, que se desdibuja, que pierde su identidad para ser aceptada por el otro, para encajar en el molde de lo que cree que él quiere, sacrificando su autenticidad. Y esa, te aseguro, no es la energía que enamora, no es el combustible de la atracción duradera, sino más bien lo que la apaga. Querida mujer, presta atención a esta verdad fundamental, una que debes internalizar profundamente. Cuando un hombre siente que tú reorganizas tu mundo entero, que tus prioridades giran en torno a él, que tu vida se centra en su figura, solo por tener su atención, aunque él no haya demostrado un compromiso real, aunque la relación esté en una etapa incipiente y sin definir, automáticamente comienza a perder el respeto por ti. ¿Por qué ocurre esto tan a menudo y de forma tan dolorosa? Porque en su inconsciente, en su programación más profunda, tú pasas de ser una prioridad, un objetivo valioso y deseable, a ser una simple opción, una posibilidad más entre otras, alguien que siempre estará ahí. Y un hombre, por naturaleza, nunca valora verdaderamente a una mujer que se coloca a sí misma como un extra, como un apéndice en su propia historia de vida, en lugar de ser la protagonista indiscutible de la suya, con sus propios sueños y aspiraciones. Error número 3, y uno que muchas cometen sin darse cuenta de su impacto negativo: buscar su aprobación constantemente. Esto se manifiesta en preguntas como: ¿te agrado? ¿Estoy haciendo bien las cosas contigo? ¿Te sientes cómodo conmigo? ¿Qué piensas de esto que hice? Él no quiere una mujer que le pida permiso para ser auténtica, que necesite su bendición para mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Él se siente atraído, poderosamente, por quien ya se considera suficiente, por quien se sabe valiosa sin tener que demostrarlo a cada paso, por quien irradia una seguridad intrínseca que nace de su interior. Una mujer que no necesita su validación, porque ya sabe lo que vale, porque su valor es autoevidente para ella misma, una verdad que lleva grabada en su alma. Cuando te reconoces a ti misma en tu totalidad, con tus luces y tus sombras, cuando integras tu sombra y abrazas tu esencia sin miedo al juicio de los demás, cuando te aceptas plenamente y te amas incondicionalmente, proyectas un magnetismo que no necesita explicación, que se siente en el aire, una fuerza irresistible. Si quieres potenciar tu magnetismo y ser la mujer que él no puede ignorar, únete a De Nuevo Conmigo. Error número 4, y uno que puede ser el beso de la muerte para cualquier atracción incipiente o consolidada: mostrar desesperación emocional. Esto se manifiesta de diversas maneras, todas ellas reveladoras de una necesidad subyacente: enviarle mensajes a cada rato sin darle espacio para extrañarte, para que sienta tu ausencia. Estar pendiente de si está en línea o no, monitoreando su actividad en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Preguntarle constantemente si le gustas, buscando una reafirmación continua que te dé seguridad.
Querida, la desesperación, déjame ser directa y sin rodeos, tiene un olor, una vibración energética que se percibe a distancia. Y ese olor, esa vibración, apaga todo deseo, lo extingue antes de que pueda florecer, como un viento helado sobre una pequeña llama. Cuando tú le das señales inequívocas de que él es tu única opción, de que tu felicidad depende de su atención, de que necesitas su validación para sentirte bien contigo misma. Algo en su mente se desconecta, una alarma interna se activa, porque lo que atrae, lo que verdaderamente cautiva, no es la carencia, no es la necesidad, es la abundancia emocional. La plenitud de un ser que se basta a sí mismo. Y una mujer emocionalmente abundante, que se sabe completa en sí misma, que tiene una vida plena y satisfactoria, no ruega por atención, inspira, atrae con su propia luz, con su vitalidad. Ahora llegamos a un punto clave, un secreto que pocas dominan y que puede transformar radicalmente tus interacciones y la forma en que los hombres te perciben. Cómo hablarle con naturalidad y confianza, con un aplomo que no se quiebra, incluso cuando te mueres de ganas de gustarle, cuando sientes la mariposa en el estómago y el corazón te late con fuerza. Seguramente has visto a ese tipo de mujer que a primera vista no es la más exuberante, no se ajusta a los estándares de belleza preestablecidos ni sigue las últimas tendencias de moda. Pero los hombres gravitan hacia ella como si fuera un imán, una fuerza irresistible que los atrae sin explicación. ¿Tienes suerte? No, mi querida. Ella domina algo que muy pocas mujeres entienden y aplican conscientemente. La clave no reside solo en lo que dice, en el contenido de sus palabras, sino en la manera en que se expresa, en el tono, el ritmo, el lenguaje corporal, la mirada, y más importante aún, desde qué energía lo dice, desde qué estado interno emanan sus palabras, desde qué lugar de su ser. Permítanme revelarte un secreto psicológico que jamás te van a decir en los cursos de seducción masivos o en los videos de autoayuda superficiales. No es lo que se dice, es cómo se dice. Y profundizando aún más, es desde qué vibración, desde qué energía lo dices. La primera regla de oro, una joya de la comunicación efectiva y de la proyección de seguridad. Habla despacio y con pausas. Hablar rápido, con una cadencia acelerada y sin respiro, suele revelar ansiedad, nerviosismo, una necesidad subyacente de llenar el silencio o de impresionar. Pero una mujer que se expresa con calma, con serenidad, con claridad en cada palabra, que se toma su tiempo para articular, proyecta una seguridad tan magnética que un hombre siente que está frente a alguien que no necesita competir por atención, que no necesita imponer su voz o su presencia. Ella, por su sola presencia y forma de hablar, es la atención misma, el centro de gravedad. ¿Cómo aplicarlo en la práctica en tus próximas interacciones? La próxima vez que converses con él y sientas la necesidad de acelerar tu discurso, de soltar todo de golpe, baja la velocidad de tu discurso, haz pausas estratégicas que permitan que tus palabras respiren, que el mensaje se asiente, usa los silencios a tu favor, permitiendo que la intriga se construya y que él procese lo que dices. Cuando él te cuente algo, no respondas de inmediato, no saltes a la primera oportunidad para intervenir. Míralo a los ojos con una mirada que transmita comprensión, escucha activamente, sonríe suavemente, dejando que la emoción se asiente y di algo como: ¿te has dado cuenta de que la mayoría de las personas nunca dicen lo que realmente sienten, que se guardan tanto por miedo o por costumbre? Contigo es diferente, siento que puedes expresarte con libertad. En ese momento no estás hablando con su mente lógica, la que procesa información de forma racional. Estás hablando directamente a su subconsciente, a esa parte más primitiva y emocional de su ser, y ahí es donde ocurre la conexión profunda, la verdadera magia que lo vincula a ti. Si valoras estos insights profundos, no dejes de suscribirte a De Nuevo Conmigo para mantenerte al día con más consejos transformadores. Él empezará a preguntarse, con una curiosidad genuina y desprovista de la lógica que suele guiar sus pensamientos, algo que le resonará en lo más profundo de su ser, en su instinto más primario. ¿Por qué me siento tan en paz con esta mujer? ¿Por qué siento que puedo abrirme con ella sin miedo al juicio, sin temor a ser vulnerable, a mostrar mis debilidades? Tú, mi querida, no estás diciendo nada extraordinario en el contenido de tus palabras, nada que no se haya escuchado antes en otras conversaciones, nada que sea revolucionario en sí mismo. Pero la forma en que lo dices, la energía que proyectas al hablar, la intención subyacente en cada sílaba, lo transforma en una experiencia emocional única e inolvidable para él. Algo que se graba en su memoria. Hablar rápido es como lanzar fuegos artificiales. Aunque llaman la atención por un instante, su brillo es efímero y desaparecen enseguida, dejando solo un recuerdo fugaz y sin impacto duradero. Hablar lento y con calma, en cambio, es como encender una vela en una habitación oscura.
Su luz es constante, cálida, invitante, y él no querrá apagarla, querrá quedarse a tu lado, disfrutando de esa serenidad que le ofreces. Y ahora, escúchame bien, porque esto es oro puro, un principio psicológico que puede cambiar radicalmente el juego de la atracción y darte una ventaja significativa. La psicología inversa es tu aliada más potente para que él desee escucharte más, para que su mente te busque con avidez, para que sienta una necesidad de tu presencia. ¿Has notado cómo los gatos, esas criaturas enigmáticas y fascinantes, se obsesionan con aquello que les esconden, con el objeto que parece inalcanzable que se les niega? No les interesa lo que está a la vista, lo que se les ofrece sin esfuerzo, lo que es obvio, pero si ocultas algo y das solo una pista, un atisbo, una pequeña sugerencia, lo persiguen con una tenacidad inquebrantable hasta obtenerlo, porque la curiosidad los impulsa. La mente masculina funciona de manera idéntica, respondiendo a los mismos principios de curiosidad, desafío y búsqueda de lo desconocido. Cuando le dices todo, cuando te muestras completamente transparente, sin misterio alguno, sin dejar nada a la imaginación, pierdes esa chispa de intriga que lo mantiene enganchado. Pero si siembras pequeñas dosis de curiosidad, si dejas un espacio para la imaginación, un vacío que él quiera llenar, él no podrá dejar de pensar en ti, su mente estará constantemente buscándote, intentando descifrarte. No le des respuestas directas y obvias que no generen ningún tipo de pensamiento. Lánzale frases que abran ciclos emocionales que su mente subconsciente, esa parte que anhela la completitud y la resolución, necesite cerrar, que lo dejen pensando en ti mucho después de que la conversación termine. En lugar de soltar un cumplido obvio y genérico, como eres diferente, que se pierde en el mar de lo cotidiano y no genera impacto, dile, con un tono enigmático y una mirada que insinúe más. No sé si debería decírtelo, pero hay algo en ti que muy pocas personas logran ver, algo muy especial y único. ¿Sabes lo que ocurre en su mente en ese preciso momento? Un torbellino de preguntas se desata en su interior, una necesidad de saber qué vio en mí, por qué no quiere decirlo directamente, qué es lo que sabe de mí que los demás ignoran. Acabas de activar su necesidad intrínseca de respuestas, su impulso de descubrimiento, su deseo de desentrañar el misterio que representas. Y cuando una mujer logra generar esa curiosidad, ese deseo de desentrañar, se vuelve adictiva, irresistible, porque se convierte en un desafío para su mente. Si este tipo de estrategias te resuenan y quieres seguir desentrañando los secretos de la atracción, no dudes en unirte a la comunidad de nuevo conmigo. Cuando él te pregunte, con una mezcla de curiosidad y quizás un poco de impaciencia, ¿qué es lo que percibiste en él? ¿Qué es ese algo misterioso que mencionaste? No caigas en la trampa de revelarlo todo de inmediato, de abrirte completamente. Responde con una sonrisa sutil, que insinúe más de lo que dice, que juegue con la intriga, y dile, con un tono ligero pero cargado de significado, casi como un desafío juguetón. No sé si debería decirte, porque si te lo revelo, si te desvelo el secreto, probablemente vas a pensar en eso todo el día y no te dejará en paz, te obsesionarás. Boom. Mi querida, acabas de plantar una semilla emocional profunda en su mente, una que no va a dejar de germinar, de crecer, de ocupar sus pensamientos de forma persistente, porque has creado un anhelo de conocimiento. Y recuerda siempre esta premisa fundamental para la atracción. Cuando un hombre siente que no te tiene por completo, que hay un misterio por resolver en ti, que no eres un libro abierto cuyas páginas ya ha leído todas, es cuando más te desea, cuando más anhela tu presencia, porque la intriga alimenta el deseo y la persecución. Walter Rizzo, el reconocido psicólogo, con su aguda comprensión de la naturaleza humana y las relaciones, decía que la mente humana está diseñada para anhelar aquello que no puede controlar, aquello que se le escapa, que le representa un desafío. Y él mismo, profundizando en esta verdad, reforzaba que lo que no se hace consciente se manifestará en tu vida como destino, es decir, aquello que no logramos entender con la razón, nuestra mente lo elabora en lo profundo, generándonos una necesidad de respuesta y de control. Cuando tú despiertas en él una emoción que no entiende, una sensación que no logra encajar en su lógica racional, su subconsciente lo convertirá, inexorablemente, en obsesión, en un pensamiento recurrente que lo persigue día y noche. Y por último, algo vital, un punto crucial que muchas pasan por alto y que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la atracción. Cómo evitar parecer necesitada o desesperada, especialmente cuando él realmente te gusta, cuando sientes una conexión profunda y auténtica que te emociona. ¿Te ha pasado? Estoy segura que al principio de una interacción o incluso de una relación incipiente estabas tranquila, confiada en ti misma, centrada en tu propia vida, con tus intereses y pasiones, y apenas él te da un poco de atención, una señal de interés, te descontrolas, pierdes el equilibrio emocional.
Comienzas a escribirle cada vez más, a inundar su bandeja de entrada, a interrogarlo sobre cada detalle de su día, buscando validación, a cancelar tus propias actividades, tus planes, tus compromisos, solo por estar disponible para él, por temor a perder esa incipiente conexión que valoras. Y de pronto, sin previo aviso, él se aleja, se distancia, perdiendo el interés, y tú quedas sumida en la confusión, la frustración y la pregunta de qué hice mal. Déjame contarte algo que le ocurrió a otra de mis pacientes, Camila, un caso que ilustra a la perfección esta trampa de la necesidad. Ella conoció a un hombre que la encantó, que la cautivó profundamente, despertando en ella un gran interés. Al principio, él la percibía como alguien segura de sí misma, atractiva, un misterio por descubrir, una mujer con un mundo propio e interesante. Pero después de unos días, Camila, lamentablemente, cayó en la trampa de la ansiedad, de la necesidad de control y de la validación externa. Le respondía al segundo, sin dejar espacio para la espera, para la intriga, para que él la extrañara. Le mandaba mensajes de buenos días y buenas noches todos los días, como un recordatorio constante de su presencia, de su disponibilidad. Empezó a dejar de hacer sus propias cosas, sus hobbies, sus compromisos, solo por estar disponible para él, para cada una de sus llamadas o mensajes, poniendo su vida en pausa. El resultado fue devastador pero predecible. Él se fue alejando gradualmente, perdiendo el interés, y ella terminó en la famosa zona de solo amigas más rápido que un mensaje leído y no contestado, una situación que le generó una profunda frustración y dolor. ¿Y por qué sucedió esto? Porque sin darse cuenta, Camila le transmitió con cada una de sus acciones que su vida entera giraba alrededor de él, que él era su centro, su única fuente de felicidad. Para seguir explorando cómo proyectar tu valor y atraer la atención de forma genuina, suscríbete a De Nuevo Conmigo. Y aquí te va una verdad inquebrantable, una máxima que muchas mujeres aún no quieren o no pueden aceptar plenamente, pero que es fundamental para el éxito en tus relaciones y para tu propio bienestar emocional. Cuando un hombre siente que tú eres el premio, el objetivo valioso que vale la pena perseguir y conquistar, una joya que debe ser ganada, te desea con una intensidad que lo impulsa a la acción, a la inversión de tiempo y energía. Pero cuando siente, percibe en su subconsciente que él es tu prioridad absoluta, que tu mundo gira en torno a su figura, que tu felicidad depende de su presencia, se aleja, se distancia, perdiendo el interés, porque el desafío desaparece y la emoción se disipa. ¿Quieres saber cómo proyectar un valor irresistible? Una autenticidad magnética que lo atraiga sin esfuerzo, sin parecer que estás intentando impresionar, sin caer en la trampa de la necesidad. Entonces necesitas una cosa fundamental, un pilar sobre el que construir tu atractivo y tu vida. Tener tu propio mundo, un universo personal rico y vibrante, lleno de tus propias metas, tus pasiones más profundas, tus intereses genuinos, tus amistades, tu desarrollo personal, tu energía femenina en constante expansión, creciendo y evolucionando sin depender de nadie más. Cuando una mujer vive desde su centro, desde una profunda conexión consigo misma, desde un lugar de autosuficiencia y plenitud, cuando tiene claridad absoluta sobre quién es en su esencia, hacia dónde se dirige en la vida y que anhela crear en su existencia, transmite un mensaje silencioso, pero profundamente poderoso al hombre que tiene delante. Un mensaje que resuena con autenticidad y seguridad. Me gustas, sí, y me agrada tu compañía, aprecio tu presencia, pero no estoy aquí para conquistarte, para persuadirte de mi valor, para rogar por tu atención. Estoy aquí para descubrir si tú, con tu propia esencia, con tu propio mundo, mereces formar parte de mi historia, de mi universo, de mi vida ya plena. Y ese mensaje, mi querida, es pura dinamita emocional, porque los hombres, en su naturaleza más primitiva y en su programación más profunda, no se obsesionan con lo que los persigue incansablemente, con lo que se entrega sin esfuerzo, con lo que es fácil de obtener. Se obsesionan con lo que les reta suavemente, con lo que les presenta un desafío intrigante, con lo que les invita a unirse a un mundo fascinante y ya completo. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, les ruega por su atención o su afecto, porque la necesidad es repulsiva. Ser una mujer necesitada, que busca la validación externa para sentirse completa, que pone su felicidad en manos de otro, es como ser un servicio a domicilio, una opción fácil y predecible. Él sabe en lo más profundo de su ser, que te tiene ahí cuando quiera, como quiera y si se le antoja, con atención extra y sin mayor esfuerzo, y lo que es fácil se devalúa. Pero tú no estás para entregar amor como una pizza con doble queso, un producto de consumo rápido y sin valor añadido. Estás para crear una experiencia emocional única, una vivencia tan profunda y significativa que él no pueda conseguir en ningún otro lugar, con ninguna otra mujer, porque tú eres incomparable.
Si has llegado hasta aquí, si has absorbido cada una de estas palabras, si has permitido que estos conceptos resuenen en tu interior, ya comprendes algo que la mayoría de las mujeres nunca entenderán sobre la atracción masculina. Una verdad que trasciende la superficie y se ancla en la esencia. No se trata solo de lo que dices, de las palabras que eliges y que salen de tu boca, sino de cómo lo haces sentir cuando lo dices, de la resonancia emocional que generas en su interior, de la huella que dejas en su alma. Cuando hablas con pausas, con una cadencia que denota calma y autoridad, desde una voz segura y pausada, él no solo escucha tus palabras con sus oídos. Siente tu energía, tu vibración, tu convicción interna, tu poder. Y esa energía poderosa y elocuente le dice, sin necesidad de articularlo con palabras: no me urge gustarte, no dependo de tu aprobación para sentirme bien. Yo ya me gusto a mí misma, mi valor no está en tus manos, sino en mi propio ser. Cuando usas la psicología inversa con sutileza, con una elegancia que no se percibe como manipulación, activas su curiosidad subconsciente, esa parte de su mente que Walter Rizzo describía como el motor de nuestras obsesiones emocionales, el anhelo de lo desconocido y lo inalcanzable. Él comienza a pensarte sin entender por qué, sin poder racionalizar esa atracción inexplicable, esa necesidad de tu presencia. Y cuando una mujer logra entrar en esa zona de su mente, la zona sin lógica, donde solo impera la emoción y el instinto, se vuelve inolvidable, una presencia que lo marca para siempre y que no puede borrar. Pero lo más importante, mi querida, es esto: deja de actuar como la típica chica buena que busca aprobación a cada paso, que teme incomodar, que se anula para agradar, y comienza a cultivar un mundo tan interesante, tan apasionante, tan lleno de vida propia, tan auténtico, que él solo piense en cómo puede formar parte de él, en cómo puede integrarse en tu universo vibrante. Cuando tú estás conectada auténticamente con tu propósito vital, con tu valor intrínseco, con tu luz interior, con tu esencia más pura, te vuelves magnética, un faro que atrae con una fuerza natural e ineludible, sin esfuerzo. Porque al final, el hombre, en su esencia más profunda, no se enamora de una mujer que lo persigue incansablemente, que lo asfixia con su necesidad, que lo presiona. Se enamora de la que lo inspira a ser mejor, la que lo reta emocionalmente a crecer, a superarse a sí mismo, la que lo hace sentir que para estar con ella, para ser digno de su compañía, tiene que elevarse a sí mismo a su mejor versión. Y para cerrar, quiero que recuerdes esta frase atemporal de Walter Rizzo y la guardes como un mantra en tu corazón, como una guía constante en tu camino hacia la plenitud. Deja de buscar la aprobación de los demás y conviértete en la mujer que nadie puede ignorar. Y si este mensaje ha resonado contigo y deseas seguir desbloqueando tu potencial magnético, te invito a suscribirte de nuevo conmigo y unirte a nuestra comunidad de mujeres empoderadas.